¿Y si te dijera que ahora mismo en tu propia cocina hay algo que parece totalmente inofensivo, pero está dañando tu cerebro en silencio? Lo ves todos los días, confías en ello, y es muy probable que lo hayas consumido esta misma mañana. No te mata de golpe, es peor. Actúa gota a gota, día tras día, oxida, inflama y va apagando poco a poco la memoria, la claridad mental y la concentración, sin que te des cuenta. La mayoría solo lo descubre cuando aparecen los olvidos, la niebla mental y esa sensación de ya no pensar como antes. Hoy voy a mostrarte cuál es ese agresor cotidiano y por qué identificarlo ahora puede proteger tu mente antes de que sea demasiado tarde. Quédate, esto te interesa. Antes de seguir, hay algo que necesitas comprender. Con los años el cerebro se vuelve más sensible, no deja de funcionar, pero ya no tolera los mismos errores que antes. Igual que un motor antiguo, sigue siendo valioso, pero cualquier combustible de mala calidad lo desgasta mucho más rápido. El verdadero peligro es que ese desgaste no se note al principio, no duele, no avisa. Se acumula en silencio, gota a gota, durante años, hasta que un día aparecen los olvidos, la confusión y esa sensación inquietante de ya no soy el mismo. Ese es el terreno perfecto donde nacen enfermedades como el Alzheimer. Y hay algo más. A partir de cierta edad, casi todos convivimos con 3 factores que debilitan aún más el cerebro: presión alta, azúcar elevada y colesterol. Si algo los empeora, el daño se multiplica. Por eso hoy quiero mostrarte una lista muy concreta, no de enfermedades, sino de agresores cotidianos. Empezaremos por los menos evidentes hasta llegar al número 1. No es raro, no es exótico, está en todas partes y casi nadie lo ve venir. Empecemos. Veneno número 4, el estilo de vida sedentario. El cuarto enemigo de esta lista es un experto en pasar desapercibido. No está en lo que comes ni en lo que bebes. No entra por la boca, entra por la ausencia de movimiento. Hablo de la inactividad. Tal vez pienses, doctor, solo estoy sentado. ¿Qué daño real puede hacer eso a mi cerebro? La respuesta es profunda y total. Imagina tu cerebro como un gran jardín suspendido en el aire. Aunque representa solo una pequeña fracción de tu peso corporal, consume una enorme cantidad de oxígeno y energía cada día. Para mantenerse vivo, ese jardín necesita riego constante. Ese riesgo es la sangre. Tus vasos sanguíneos son los canales que llevan vida a cada rincón de tu mente. Cuando caminas, cuando te levantas y cuando te mueves, el corazón bombea con fuerza y envía una corriente limpia, rica en oxígeno. Esa corriente no solo alimenta, sino también limpia. Se lleva residuos, reduce la inflamación y mantiene despiertas a las neuronas. Pero cuando pasas horas sentado, ese río pierde fuerza, se vuelve lento, denso, hasta parecerse a un estanque inmóvil. Y sabemos lo que ocurre en un estanque. Se acumula suciedad, el oxígeno disminuye y el entorno se vuelve hostil. Es ahí cuando aparecen aliados silenciosos del deterioro como el exceso de peso, la presión arterial elevada y la diabetes. Sin embargo, el daño más delicado ocurre a nivel microscópico con una sustancia vital llamada factor neurotrófico derivado del cerebro. Yo lo llamo el elixir del cerebro. Este compuesto funciona como un fertilizante de alta calidad, ayuda a crear nuevas neuronas, refuerza las conexiones y protege la memoria. Cada vez que das un paso estimulan su liberación, pero cuando no te mueves, esa producción se apaga. La consecuencia es un cerebro que pierde plasticidad y un riesgo de Alzheimer que puede aumentar hasta la mitad. Entonces, ¿qué hacer? No hace falta asustarse ni pensar en hazañas deportivas. La solución es simple y cercana: romper la inmovilidad. Si debes permanecer sentado mucho tiempo, pon un recordatorio cada hora. Levántate, estira el cuerpo y sirve un vaso de agua. Ese gesto mínimo reactiva el flujo hacia el cerebro. Luego, invita a tus piernas a caminar. No necesitas correr largas distancias. Empieza con 10 minutos por tu barrio. A la semana siguiente añade unos minutos más.
La clave es la constancia, no la intensidad. Caminar calma la mente, regula el azúcar en sangre, reduce el estrés y llena el cerebro de oxígeno. Incluso si moverte te resulta difícil, puedes ejercitarte sentado. Eleva los brazos, mueve los tobillos, estira y flexiona las rodillas. Recuérdalo bien, cualquier movimiento es mejor que la quietud. Cada paso es como agua fresca que vuelve a regar tu jardín mental. Ponte de pie y deja que el río de la vida siga su curso. Veneno número 3, el alcohol. Amigo mío, el tercer tóxico de esta lista es uno de los más hábiles para engañar. Está presente en celebraciones, reuniones familiares y momentos que asociamos con alegría. Se presenta con elegancia en copas brillantes y llega acompañado de sonrisas. Hablo del alcohol. Durante años se ha repetido una frase tranquilizadora: una copa de vino tinto es buena para el corazón. Hoy quiero invitarte a mirarlo desde un ángulo más honesto y científico. Debo decirlo sin rodeos, es un engaño amable. La realidad es que el alcohol es un neurotóxico directo. Cuando lo bebes, no se queda en el estómago. Cruza con facilidad la barrera hematoencefálica, la protección más estricta del cuerpo, y entra al cerebro sin resistencia. Una vez dentro comienza el daño. Primero, reduce el volumen cerebral de forma real. El alcohol destruye neuronas a un ritmo mayor del que el cuerpo puede reemplazar. Segundo, ataca al hipocampo, la región donde se almacenan los recuerdos más valiosos. Y tercero, apaga la producción del factor neurotrófico del que hablamos antes, el fertilizante esencial del cerebro. Cada copa que tomamos buscando relajarte enciende en realidad un proceso inflamatorio que se extiende por todo el tejido cerebral. La evidencia científica es clara, incluso un consumo moderado pero repetido acelera el camino hacia la demencia. Entonces surge la pregunta clave: ¿qué hacer ahora? Empieza con sinceridad. ¿Realmente necesito esta sustancia para sentirme tranquilo o feliz? Si la respuesta es afirmativa, es una señal de advertencia. Busca calma en la respiración consciente, en las caminatas y en actividades que nutran el alma. Y si aún así decides beber, convierte al alcohol en un visitante ocasional. No lo invites cada día ni cada semana. Resérvalo solo para momentos verdaderamente especiales y en cantidades pequeñas. Mi regla personal es simple: no existe una dosis completamente segura para un cerebro que envejece. Cada gota tiene un costo. Si eliges vivir sin alcohol, tu cerebro te lo agradecerá cada mañana, con mayor claridad, memoria y serenidad. Veneno número 2, la falta de sueño. Ahora avanzamos hacia el segundo tóxico. Este suele ser el enemigo más ignorado y al mismo tiempo uno de los más despiadados para el cerebro humano: la privación del sueño. En la consulta escucho con frecuencia a personas decir con cierta seguridad: doctor, yo duermo solo 5 o 6 horas y me siento bien. Amigo mío, ahí existe una confusión peligrosa. Sentirte bien no es sinónimo de que tu cerebro esté protegido. Visualiza tu cerebro como una gran ciudad llena de actividad. Durante el día trabaja sin pausa coordinando pensamientos, emociones, recuerdos y movimientos. Ese esfuerzo constante genera una enorme cantidad de residuos metabólicos y toxinas microscópicas que se acumulan entre las células nerviosas. Entonces surge la pregunta clave: ¿cuándo se limpia esta ciudad? La respuesta es clara: solo mientras duermes. Cuando entras en el sueño profundo, se activa un sistema de limpieza extraordinario conocido como sistema linfático cerebral. Los espacios entre las células se expanden y el líquido cefalorraquídeo fluye con fuerza como un río abundante que arrastra los desechos. Entre esa basura hay dos sustancias especialmente peligrosas: la beta-amiloide y la proteína tau, responsables de las placas asociadas al Alzheimer. Si acortas tus horas de descanso, ese equipo de limpieza no logra terminar su tarea. Los residuos se acumulan noche tras noche, año tras año. Se endurecen, se vuelven tóxicos y comienzan a sofocar a las neuronas en silencio, abriendo el camino hacia la demencia.
Además, el sueño es el momento en que el cerebro consolida la memoria. Si no descansas lo suficiente, los recuerdos importantes del día no se fijan y se pierden. Entonces, ¿cuál es la solución? Te pido que transformes el sueño en un ritual sagrado. Dormir no es un lujo ni tiempo desperdiciado, es un pilar de la vida tan esencial como respirar. Primero, respeta una duración de 7 a 9 horas cada noche. El sueño perdido no se recupera el fin de semana porque el daño ya ocurrió. Segundo, cuida la regularidad. Acuéstate y despiértate a la misma hora, incluso en días libres. El cerebro prospera con la estabilidad del ritmo circadiano. Tercero, crea un santuario. Convierte tu dormitorio en un espacio oscuro, fresco, silencioso y tranquilo. El cuarto, limita lo digital. Apaga pantallas al menos una hora antes de dormir. No permitas que la luz azul robe tu hormona del descanso. Quinto, vigila lo que consumes. Evita la cafeína después de las 2 de la tarde. Y recuerda que el alcohol puede inducir el sueño rápido, pero destruye el descanso profundo. Por último, si roncas fuerte o te sientes cansado de forma persistente, consulta a un profesional. La apnea del sueño implica que el cerebro sufre falta de oxígeno repetidas veces cada noche. Dale a tu cerebro el descanso que merece, porque mientras duermes es cuando la mente se renueva. Hemos avanzado identificando enemigos clave del cerebro: la inactividad, el alcohol y la falta de sueño. Todos son serios y preocupantes. Pero ahora quiero que tomes aire y prestes atención, porque el siguiente es el verdadero veneno número 1. Es el campeón de la destrucción silenciosa, el más adictivo, está en cada rincón de tu cocina, y lo más doloroso es que causa daños más profundos en la memoria. Hablo del dúo inseparable del azúcar y la harina refinada, ese polvo blanco dulce, el pastel, el refresco, el pan blanco y la pasta que se consumen a diario. Tras 2 décadas de experiencia, puedo afirmarlo con claridad: esta combinación ha convertido la demencia en una epidemia silenciosa de la vida moderna. ¿Por qué soy tan contundente? Porque el azúcar y la harina refinada no atacan con un solo golpe, ejecutan una ofensiva completa desde 5 frentes contra el cerebro. Primer ataque: hambre cerebral. Cada vez que consumes azúcar se produce una subida intensa de glucosa en sangre. Cuando esto ocurre de forma repetida, el cuerpo desarrolla resistencia a la insulina y el cerebro también. Las neuronas dejan de responder, cierran sus puertas y rechazan la energía. Aunque la sangre esté llena de azúcar, el cerebro se queda sin combustible. Por eso el Alzheimer es conocido como la diabetes tipo 3. Las personas con diabetes duplica el riesgo de demencia. Segundo ataque: el fuego inflamatorio. El azúcar alimenta la inflamación crónica. Cada cucharada actúa como una llama constante en el cerebro. Ese fuego daña neuronas, rompe conexiones y acelera el envejecimiento cerebral. El tercer ataque corta el suministro de vida. El azúcar deteriora la capa interna de los vasos sanguíneos, favorece la aterosclerosis y eleva la presión arterial. Cuando las vías que llevan sangre al cerebro se estrechan o se bloquean, las neuronas mueren por falta de oxígeno. El resultado es la demencia vascular, una erosión lenta y progresiva de la mente. El cuarto ataque es la caramelización del cerebro. Esta imagen puede resultar inquietante, pero es real y está respaldada por la ciencia. Cuando existe un exceso de azúcar circulando en la sangre, este se adhiere de forma anormal a las proteínas del cerebro y desencadena un proceso llamado glicosilación. Imagina que el azúcar derritiéndose en una sartén caliente se vuelve espesa, pegajosa y dura. Exactamente eso ocurre dentro de tu cabeza. Las proteínas cerebrales se deforman, se vuelven rígidas y favorecen la formación de placas de beta-amiloide, la señal característica del Alzheimer. Y llegamos al último ataque para destruir la capacidad de regeneración.
El azúcar reduce de forma drástica la producción de BDNF, el factor neurotrófico esencial que permite al cerebro repararse, crear nuevas conexiones y formar recuerdos. Sin este fertilizante biológico, el cerebro pierde plasticidad y su capacidad de aprendizaje se apaga lentamente. Amigo mío, cada vez que decides no comer un pastel, no estás haciendo un sacrificio estético. Estás defendiendo tu identidad, tu historia y tus recuerdos frente a estos ataques devastadores. Sé que todo lo que has escuchado puede generar inquietud. Es un panorama duro, pero ahora viene la mejor parte. El cerebro posee una capacidad de recuperación extraordinaria. Es como un campo fértil que solo necesita que dejes de arrojarle toxinas para volver a florecer. La solución no es lejana ni complicada, está en tus manos. Recuperemos el control con 5 pasos claros y estratégicos. Paso 1. Infórmate antes de comer. El azúcar es un experto en el camuflaje. Se esconde bajo nombres técnicos como fructosa, dextrosa, maltosa o jarabe de maíz. Cada vez que tomes un producto envasado, lee la etiqueta con atención. No permitas que un nombre sofisticado te engañe. Paso 2. Limita las bebidas dañinas. Los refrescos y jugos industriales no hidratan, son azúcar líquida. Una sola lata puede contener hasta 10 cucharaditas entrando en la sangre como una inyección directa. Sustitúyese por agua con limón natural o infusiones de hierbas. Este simple cambio es uno de los rescates más potentes que puedes hacer hoy. Paso 3. Cuidado con la trampa de lo bajo en grasa. Muchos productos industriales sin grasa compensan el sabor añadiendo grandes cantidades de azúcar. Elige alimentos reales y un yogur griego natural acompañado de frutas frescas es un ejemplo de nutrición auténtica. Paso 4. Incorpora grasas saludables. El cerebro está compuesto en gran parte por grasa y la necesita para funcionar bien, pero debe ser de calidad. Utiliza aceite de oliva, aguacate, frutos secos y pescado azul. Estas grasas actúan como una protección suave para cada neurona. Paso 5. Prioriza alimentos reales. Da preferencia a lo que crece en la tierra o vive en el agua y evita lo que sale de una fábrica. Cuando tu plato se llena de verduras, pescado fresco, carnes limpias y frutas naturales, el azúcar y la harina refinada pierden espacio de forma natural. Liberarte del azúcar no es un castigo, es un acto de valentía y protección mental. Hoy hemos recorrido un camino profundo juntos. Hemos identificado 4 enemigos silenciosos. La inactividad que reduce el BDNF, el alcohol, que actúa como neurotóxico directo, la falta de sueño que colapsa el sistema de limpieza cerebral y finalmente el más agresivo, el azúcar y la harina refinada que atacan desde todos los frentes. Es normal sentirse sobrepasado al ver el panorama completo, pero mi intención no es sembrar miedo. Mi propósito es entregar el poder, porque la verdad, aunque incomode, es la única luz que guía decisiones sabias. Quiero contarte 2 historias reales, distintas entre sí, pero unidas por un mismo final que pudo haberse evitado. No son estadísticas, son personas, son vidas. La primera es la historia de Carmen, una mujer de 68 años, viuda desde hacía una década. Carmen siempre fue fuerte, independiente y orgullosa de no molestar a nadie. Vivía sola, pasaba muchas horas sentada frente al televisor y decía con una sonrisa tranquila que a su edad ya no necesitaba moverse tanto. Dormía poco, 5 horas como mucho, porque se despertaba temprano y no conseguía volver a conciliar el sueño. Cuando llegó a consulta, no venía por la memoria, venía porque se sentía cansada y desanimada, pero mientras hablábamos, olvidó 2 veces el hilo de la conversación. Me miró confundida, como si algo se le hubiera escapado de las manos. Los estudios mostraron un deterioro cognitivo inicial. Su mayor enemigo no había sido una enfermedad repentina, sino años de sedentarismo y falta de sueño. Su cerebro llevaba demasiado tiempo sin descanso ni riego. Cuando entendió que no era la edad, sino los hábitos, lloró en silencio, no de miedo,
de arrepentimiento por no haberme cuidado antes. La segunda historia es la de Antonio, 72 años, jubilado, rodeado de familia, nietos y celebraciones. Antonio nunca se consideró una persona poco saludable. Caminaba de vez en cuando, dormía razonablemente bien, pero tenía un hábito diario que jamás cuestionó: pan blanco en cada comida, dulces por la tarde, refrescos y postres porque la vida debía disfrutarse. Cuando empezó a olvidar citas, nombres y pequeñas tareas, lo tomó como algo normal, hasta que un día se perdió volviendo a casa. El diagnóstico fue devastador: Alzheimer en fase temprana. En su caso, el principal detonante fue la diabetes mal controlada y el consumo constante de azúcar y harinas refinadas durante décadas. Su cerebro había sido atacado lentamente, sin dolor, sin avisos claros. Cuando comprendió que ese polvo blanco había dañado su memoria, bajó la mirada y dijo una frase que nunca olvidaré: si lo hubiera sabido antes, habría elegido distinto. Carmen y Antonio no se conocieron nunca, pero ambos comparten algo esencial. Pensaron que lo que hacían cada día no tenía consecuencias graves, y ambos descubrieron demasiado tarde que el cerebro recuerda cada decisión, incluso las que parecen pequeñas. Estas historias no están aquí para asustarte, están aquí para despertarte, porque mientras estás leyendo esto, tú todavía tienes tiempo, tiempo de moverte, tiempo para dormir mejor, tiempo de elegir con más conciencia lo que entra en tu cuerpo. Y ese tiempo es el regalo más valioso que existe. Guarda esto en tu interior: la demencia y el Alzheimer no son un destino inevitable, no son una condena escrita al azar. El control comienza ahora mismo y está en tus manos. No te estoy pidiendo una transformación radical de un día para otro. Eso no es realista ni duradero. Lo único que importa es avanzar paso a paso. Hoy tomé una decisión más consciente, mañana otra. Cada vez que dices no a un exceso innecesario o eliges moverte un poco más, estás ganando. Son gestos pequeños, pero son señales claras de respeto y cuidado hacia ti mismo. La investigación científica ofrece un mensaje lleno de esperanza. Mantener hábitos saludables puede disminuir de forma muy significativa la probabilidad de desarrollar demencia hasta en más de la mitad de los casos. Esto nos dice algo poderoso: la pérdida de la memoria no es una condena inevitable. Gran parte del futuro de tu mente se construye con las decisiones que tomas hoy. Porque el cerebro no es solo tejido, es el lugar donde vive todo lo que eres. Ahí se guardan los rostros que amas, las experiencias que te formarán, tu carácter, tu manera única de sentir y de querer. Proteger tu cerebro es proteger tu historia. No dejes que se borre por descuido. Y si este mensaje te ha hecho reflexionar, no lo guardes solo para ti, compártelo con alguien que quieras. A veces un simple gesto puede marcar una diferencia enorme en la vida de otra persona. Si deseas seguir aprendiendo y avanzando en este camino, te invito a quedarte. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí hablaremos siempre con honestidad, sin adornos, pero con el único objetivo de ayudarte a vivir mejor. Y ahora quiero saber de ti. Cuéntame en los comentarios qué idea te impactó más hoy y qué hábito sientes que es el momento de cambiar. Leeré tus mensajes con atención porque este espacio lo construimos juntos. Gracias por regalarme unos minutos de tu tiempo. Has dedicado esta atención a lo más valioso que tienes, tu salud. Tu cerebro ha estado a tu servicio cada instante de tu vida. Devuélvele el favor con decisiones conscientes y llenas de respeto. Te deseo de corazón una vida larga, serena y una mente clara y presente hasta el final. Hasta muy pronto.